Durante nuestro paso por la universidad nos encontramos con personas que nos guían por el camino del conocimiento, los profesores y las profesoras. Pero su trabajo no se limita al acto presencial en los salones, ya que la preparación de las lecciones es una parte primordial de la enseñanza. Por ejemplo, algunos profesores consignan en cuadernos las notas que se convertirán en insumos para sus clases. Así lo hizo el profesor y arquitecto Leopoldo Rotter. Estas son las notas del arquitecto de origen alemán Leopoldo Rotter. Son anotaciones detalladas que él utilizó en sus clases y en el diseño y concepción de plazas de mercado, iglesias, edificios y muchas otras construcciones. En su actividad docente, Leopoldo Rotter desarrolló una serie de instrumentos muy importantes para apoyar su cátedra. A él le interesaba mucho lograr que los estudiantes tuvieran un apoyo y un soporte fundamentalmente para el desarrollo de su aprendizaje a hacer edificios. Leopoldo Rotter hizo unas fichas, que son unas fichas muy impresionantes, son fichas que muestran, son como una especie de tratado o libro de historia de la arquitectura, donde él dibujaba a mano o calcaba sobre libros de historia edificios con notas muy precisas. Son alrededor de 30.000 fichas que eran las que presentaban los estudiantes, pero esta era su forma de transmitir la arquitectura. Esas fichas pues contenían todo su saber sobre la arquitectura, contando historias, por ejemplo, los grandes arquitectos, como Brunelleschi dibujaba la Roma antigua, mostraba los viajes de Le Corbusier, mostraba la obra de Palladio, es decir, era una especie de manual de la arquitectura, pero lo que es interesante es ver todo el tiempo que debió dedicar paralelo a su trabajo como arquitecto, como profesor, para justamente crear estas fichas y poder hacer unas clases fantásticas de la historia de la arquitectura. Yo creo que eso es una historia que no tiene parangón en la enseñanza de la arquitectura de Colombia. Por una parte, este material nos resume una aproximación al desarrollo de la arquitectura en Colombia y en el mundo. Es decir, el seguimiento de ese material elaborado a lo largo prácticamente de 35, 40 años, nos da muestras de cómo fue desarrollándose la aproximación al conocimiento en arquitectura en el país, a través de las revistas que se producían en el país, que están allí recortadas y ordenadas y clasificadas para hacer disponible ese material para la consulta directa por parte de los estudiantes. Lo que es interesante es encontrar que estas hojas van evolucionando con el paso del tiempo. Si uno logra examinar las hojas que repartió para un curso, digamos en 1955, cuando lo mira en 1958, la hoja ha cambiado, se le han ido añadiendo nuevas informaciones, hay nuevos dibujos, hay información actualizada y así sucesivamente va pasando con cada una de las hojas a lo largo del tiempo. Si uno mira la colección de esas hojas de guías de clase, realmente se encuentra con un material supremamente bien elaborado y en el cual prácticamente ya no hay espacio dentro de cada folio que no esté completamente lleno de información analizada y bellamente dibujada. En 1936, el gobierno colombiano, en cabeza del presidente Alfonso López Pumarejo, contrató arquitectos para que trabajaran en la Dirección de Edificios Nacionales de Bogotá. Esta fue la oportunidad perfecta para que Leopoldo Rotter viajara a Colombia y diseñara el proyecto más importante de su vida profesional, la ciudad universitaria. Bueno, Leopoldo Rotter fue un arquitecto alemán que llegó en el año 1936 huyendo de la persecución del nazismo en Alemania, contratado por el Ministerio de Obras Públicas para apoyar el desarrollo de un proyecto revolucionario e innovador que fue la ciudad universitaria de Bogotá y al mismo tiempo la sección de edificios nacionales que se hacía cargo de todas las obras de edificaciones públicas en todo el país. Este arquitecto estuvo vinculado al desarrollo de la ciudad universitaria más o menos hasta mediados de los años 50 y además de desarrollar las obras más importantes de urbanismo, el diseño de las obras más importantes de urbanismo de la ciudad universitaria,
se hizo cargo del diseño también de varios de los edificios que hoy en día consideramos como edificios patrimoniales dentro de la universidad o bienes de interés cultural. En 1938, Leopoldo Rotter se vinculó como profesor a la recién fundada Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, la primera de su género en Colombia. Varias generaciones de importantes arquitectos colombianos fueron sus alumnos y le tenían tanto cariño que le decían Papá Rotter. Al mismo tiempo que desarrolló su carrera como arquitecto, tuvo una faceta muy importante para el desarrollo de la arquitectura en el país, es decir, su actividad como profesor, como docente, no solamente en la Universidad Nacional, sino también después, hacia mediados de la década de los años 50, pasó a ser profesor también de otras 4 facultades que se fueron fundando en la ciudad de Bogotá. La Facultad de la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, la Universidad América y la Universidad Gran Colombia. Se cuenta que era un profesor muy dedicado, preparaba, digamos, exhaustivamente sus clases, muy alemán, muy riguroso. Y hay muchas anécdotas. Por ejemplo, se sabe que él vivía en el barrio El Nogal y se vino a vivir muy cerca de la Universidad Nacional, en el barrio de Santa Teresita, muy cerca acá de la universidad para estar muy cerca de los estudiantes. Se cuenta que en su garaje vio una casa de 2 pisos modesta y habilitó el garaje donde guardaba todas sus carpetas y permitía que los estudiantes fuesen a ese garaje para prestarles libros y para poder tener información, casi como una especie de biblioteca, ¿no?, en su propia casa, que muestra un poco el carácter, digamos, el temple, la amabilidad del propio Leopoldo Rotter con sus estudiantes. Fue un profesor muy querido en las facultades en donde dio clases, no solamente por sus colegas, arquitectos y profesores, sino también y sobre todo por los estudiantes. Es difícil encontrar a alguien que no tenga un buen recuerdo de Rotter como profesor. Era un profesor, digamos, amable, interesado por cada uno de sus estudiantes y dispuesto a escuchar las inquietudes y las solicitudes de apoyo a la formación que pudiera tener cualquier estudiante. Sí, pienso que la figura de Leopoldo Rotter debe ser revisada. Pienso que es un arquitecto que es muy importante para el presente de la arquitectura. Era una persona con un dominio del oficio, con una ética, con una responsabilidad sobre la arquitectura. Son cosas que hoy en día se están perdiendo. Creo que Rotter influenció a grandes arquitectos, pero me parece que investigar sobre Rotter, descubrirlo, volver a visitar su obra, es muy importante para las nuevas generaciones de arquitectura, para que descubran en él una forma de hacer, una forma de proceder. En las notas de clase del profesor Leopoldo Rotter se registraron los pensamientos, las ideas, los diseños de un arquitecto que fue fundamental en la construcción del campus universitario más grande del país, la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia. Recuerden que este y otros documentos se custodian en el Archivo Central e Histórico de la Universidad Nacional de Colombia y que los pueden consultar.